Mi tía me robó la herencia y el karma la golpeó de la peor manera. Su vida se vino abajo por completo y ahora vive en una minivan. Mi tía era una de los 2 hijos que tuvieron mis abuelos. Mi madre era el polo opuesto de mi tía. Trabajó desde los 12 años en la tienda de mi abuelo, nunca pidió nada y finalmente logró iniciar su propio negocio. Mi tía nunca trabajó hasta los 26 años, robaba constantemente a sus padres y siempre estaba en problemas. A pesar de esto, mi abuela mimaba a mi tía, al igual que a sus hijos. Tuvo 3 hijos de 3 hombres diferentes y su primer marido no fue uno de ellos, si sabes a qué me refiero. No importaba lo que hicieran mi tía o sus hijos, mi abuela siempre saldría en su defensa. Ella nunca tuvo tiempo para mi mamá y sus hijos a menos que fuera para obtener algo de nosotros. La única razón por la que mi mamá la visitaba era porque amaba a mi abuelo. Mi abuelo falleció en 2004 y unos meses después, mi abuela decidió redactar un nuevo testamento. Mi madre y mi tía estuvieron presentes cuando ella lo firmó, así que sabían lo que contenía. Se hizo de modo que cuando ella falleciera, su casa se vendería y el dinero se dividiría en un 25% entre mi madre y mi tía, y el 50% restante se destinaría equitativamente a los nietos. En ese momento, la casa valía más de $500,000, por lo que sería una pequeña herencia agradable, pero nada que cambiaría su vida. En 2010, mi madre murió después de un accidente y no tenía un testamento vigente. Como ya no tenía su negocio y estaba alquilando una casa, no tenía nada de mucho valor monetario. Lo único que le preocupaba era lo que se haría en su funeral si ella hubiera fallecido. Me había dicho todo lo que quería, la música, las flores, el color del ataúd e incluso que vestiría la gente en el funeral. Quería que la gente vistiera colores cálidos y brillantes. Entonces, cuando ella falleció, mi tía y mi abuela se hicieron cargo de todos los arreglos y trataron de deshacer todas las cosas que les dije. Las canciones iban a ser canciones que sabía que a mamá no le gustaban, las flores tenían todos los colores equivocados y eligieron un ataúd espantoso. Con la ayuda de mis hermanos, pudimos cambiar algunas de las cosas a lo que se suponía que debían ser, pero el ataúd no se pudo cambiar por alguna razón y mi abuela se negó a permitir que la gente viniera vestida como mamá quería. Entonces era todo negro. Fue frustrante. Después del funeral, mi abuela hizo cambiar su testamento. Nuestra tía nos dijo a mis hermanos y a mí que ella no tenía ninguna participación en la redacción del testamento, y nuestra abuela nos dijo que lo cambió para que la parte de mamá fuera para sus hijos. Todo bien, pensamos. Después de que mamá falleció, mi abuela dejó de hablar de mi mamá. Al principio pensamos que era porque todavía se estaba recuperando de la pérdida de su hija, pero incluso 5 años después de la muerte de mamá, todavía no hablaba de ella. Incluso si mencionabas una historia sobre mamá, Nan obviamente intentaría cambiar de tema, generalmente sobre lo difícil que lo pasaban mi tía y sus hijos de mierda. Si fueras a hablar con ella sobre tus propios problemas, de alguna manera se lo contaría a mi tía. Había sufrido un colapso mental después de la muerte de mi madre, así que puedes imaginar cuánto me dolió escuchar, bueno, X lo ha pasado mucho peor. En 2016, mi abuela falleció. Había escrito lo que quería que se hiciera para su funeral, y básicamente eran las mismas cosas que había elegido para el funeral de mi madre, incluso la música que se tocaría. No sé por qué intentó hacer un ensayo general del funeral usando a mi madre como suplente, pero era obvio que eso era lo que estaba tratando de hacer. Entonces, después de un par de meses, mis hermanos y yo estábamos esperando escuchar acerca de la lectura del testamento, y mi tía seguía diciéndome, pasará otro mes antes de que podamos hacer la lectura. No me importó, para ser honesto, no me preocupaba el dinero. Pero mi hermano mayor esperaba usar el dinero para pagarle la luna de miel a él y a su entonces prometida, y mi hermano menor estaba a punto de empezar la universidad, así que sería de gran ayuda. Finalmente mi padre se topó con el abogado que mi abuela había utilizado para tramitar su testamento y le preguntó qué estaba pasando. El abogado dejó escapar que el testamento ya había sido leído y que todo lo dejaba en manos de mi tía. Cuando mi padre cuestionó esto, el abogado le dijo que mi tía había estado presente cuando se redactó el testamento, a pesar de prometer que no tenía nada que ver con él. Cuando la confronté, mi tía inicialmente trató de negarlo, pero finalmente admitió habernos mentido a todos. Nos mostró el testamento y confirmó lo que ya sabíamos, la casa y todo su contenido ahora eran de mi tía. Esto incluía las medallas de guerra de mi abuelo. Luchó en la Segunda Guerra Mundial.
Cuando le dije que me los había prometido antes de morir, ella dijo, bueno, a menos que lo tengas por escrito, de todos modos no tendrás nada en esta casa. Ya se los di a Clive. Mi corazón se hundió. Clive no es su nombre real, obviamente, era su hijo mayor y la definición del diccionario de perdedor. Había entrado y salido de prisión por robo y tráfico de drogas. Sabía que en el momento en que ese idiota hubiera puesto sus manos en las medallas de mi abuelo, las habrían vendido. Consideramos llevarla a los tribunales por el testamento, pero todas las personas con las que hablamos dijeron que probablemente no obtendríamos nada de ello. Inmediatamente puso la casa a la venta por cerca de $750.000. Había cabreado a demasiada gente en nuestro pueblo, así que iba a vender la casa y mudarse más cerca de su hija que vive en una gran ciudad. Se hizo una oferta por la casa y ella hizo un depósito por una casa cerca de la gran ciudad, y pensé que eso era todo. Aquí es donde entra en juego el karma. Las personas que querían la casa de mi abuela hicieron una encuesta en la casa para ver si había problemas y vaya, estaban allí. Resulta que el terreno sobre el que estaba construida la casa era demasiado blando para el tipo de casa que era y se estaba hundiendo. Se había hundido unos 2 cm en los más de 40 años que mi abuela y mi abuelo habían vivido allí, pero el hundimiento se estaba acelerando a 1 centímetro por año. Esto significaba que dentro de los próximos 3 años, la casa necesitaría un trabajo serio o sería derribada. El nuevo valor de la casa, $60.000. Los compradores se retiraron inmediatamente sin siquiera haber hecho un depósito. No pudo comprar su nueva casa, pero aún así tuvo que pagar el depósito. Y mientras esto sucedía, dejó que Clive se mudara con ella a la casa que alquilaba al ayuntamiento. No se le permitió vivir en ninguna de las casas municipales porque había destrozado todas y cada una de las que le habían dado. Alguien denunció esto y la echaron de su casa. Se vio obligada a mudarse a la antigua casa de mi abuela porque no podía vivir en ningún otro lugar. Ahí está ella, viviendo en una casa en ruinas con su hijo y su pareja. Estuvo atrapada allí durante 2 años. Cada vez que la veía, ella intentaba empezar a hablarme y yo simplemente la ignoraba y me marchaba. Una vez, mientras me alejaba, ella gritó, tu madre merecía morir por tener un idiota como tú. En medio de una calle muy transitada. Alguien la denunció a la policía, recibió una advertencia oficial y fue ridiculizada en Facebook. Cada vez que la vi después de eso, parecía cada vez más miserable. Finalmente vendió la casa por unos $85.000 y se mudó con su hija a la gran ciudad. Perdí contacto con ella y sus hijos después de esto. Pensé que se había emitido karma. Oh, pero el karma aún no había terminado con ella. Me encontré con una de sus antiguas amigas y ella me contó lo que pasó después de que dejó nuestra ciudad. Se mudó a la casa de su hija, llamémosla Sue, pero solo tenían una casa de 3 habitaciones y 3 hijos. Mi tía y su pareja tuvieron que vivir en la habitación más pequeña de la casa mientras mi tía buscaba trabajo y una casa para alquilar. Incluso con $85.000, no podía permitirse una casa en ningún lugar. Después de aproximadamente un mes, la pareja de mi tía se fue después de vaciar su cuenta. Se quedó varada en la casa de Sue, sin aportar nada porque todo el dinero que gana se destina al bingo. Al final, Sue y mi tía se pelearon a gritos y mi tía dijo algo como, debería haberte abortado. Sue inmediatamente la echó de su casa. De nuevo está mi tía en una ciudad donde no conoce a nadie, ni dinero, ni hogar, y el último puente que tenía estaba en ruinas. Lo último que se supo es que vivía en una caravana en la zona más peligrosa de la ciudad y ya no podía trabajar porque sufría de artritis temprana y ya no podía mover las manos. Sé que no debería alegrarme de que algo como esto le suceda a otra persona, pero me da algo de paz lo que pasó. Actualizar ***. Hola a todos. Hace aproximadamente un año, les conté a todos que mi tía robó mi herencia y la de mis hermanos, y pensé en hacer una actualización rápida. Pero quería responder y corregir algunas cosas. 1. He intentado encontrar las medallas de guerra de mi abuelo, pero como no tengo su número de servicio ni su certificado de defunción, ni siquiera puedo acceder a sus registros. Después de que descubrí a mi prima. Había tomado y vendido las medallas, busqué información en tiendas locales y grupos de Facebook, pero no tuve suerte. Sé que no había ganado ninguna medalla importante. Era mecánico y conductor en el ejército real, por lo que afortunadamente tuvo una guerra sin incidentes. Entonces habrían sido solo las medallas de campaña y de servicio.
2. Alguien pidió detalles sobre la firma del testamento, señalando que mi tía no pudo haber sido testigo de la firma del testamento debido a que las leyes lo impedían. No conozco todos los detalles de lo que ella y mi abuela habían hecho, pero su abogado dejó escapar que mi tía sabía lo que había en el testamento antes de que fuera escrito. Simplemente no conozco todos los detalles. Soy un ignorante en lo que respecta a abogados y cosas así, y fue mi hermana mayor quien leyó el testamento completo y lo transmitió al resto de nosotros. Preguntamos si había algo contra lo que pudiéramos luchar, pero todas las personas con las que hablamos dijeron que no había ningún caso. Lo siento si eso fue confuso. 3. He visto algunos comentarios en Reddit y en vídeos de YouTube, muy raro verlos en la naturaleza, por cierto, usando ella/ella para describirme. Bueno, supongo que es por eso que ahora la gente aquí da su edad y género al comienzo de estas historias. Soy un hombre 32M en caso de que te lo preguntes. No estaba molesto ni molesto por eso, solo pensé que era gracioso. Jajaja. 4. Alguien preguntó qué es una caravana. Son lo que llamamos casas rodantes de viaje en el Reino Unido. Piense en una caja de aluminio de fibra de vidrio con ruedas. La gente en el Reino Unido los usa para vacaciones cortas y no es divertido vivir en ellos durante un periodo prolongado de tiempo. Tengo experiencia con esto y fue un asco. De todos modos, a la actualización. La última vez que lo dejé, mi tía quedó abandonada en una gran ciudad y atrapada en una caravana con una artritis paralizante. Bueno, unas semanas después de mi primera publicación, recibí la noticia de que de alguna manera ella había encontrado un nuevo novio. Como no lo sé porque mi tía tenía el aspecto y la constitución de un pug obeso, y eso fue cuando tenía 30 años. Entonces no vale la pena pensar en cómo luce ahora, a sus 60 años. Bueno, ella y su nuevo juguete, creo que solo vomité un poco, decidieron mudarse a un pueblo costero y comenzar una nueva vida. Bueno, puedes adivinar lo que pasó. El niño juguete debe haberse cansado de ella o descubrir que no tenía dinero, así que la abandonó. Durante una discusión con su casero sufrió un infarto y mientras estaba en el hospital sufrió otro. Se ha recuperado pero está aún más discapacitada que antes. El consejo local le ha dado un hogar, pero está bien, muchachos, porque Clive ha venido a vivir con ella. ¡Ay, Dios mío! Clive, el cabrón que vendió las medallas de mi abuelo y perdió la casa de mi tía. El hombre es un episodio ambulante de Jeremy Kyle, nota del editor. Para aquellos fuera del Reino Unido, Jeremy Kyle era un programa de televisión sensacionalista similar a Jerry Springer en los Estados Unidos. Después de que mi tía dejó mi ciudad natal, las cosas empezaron a mejorar para Clive. Alguien se apiadó de él y le dio trabajo como obrero, y durante unos meses estuvo bien, luciendo limpio y bien. A pesar de todo lo que había sucedido, me alegré de que estuviera recuperando su vida. Bueno, resulta que no. Le dieron una camioneta de trabajo para que fuera de trabajo en trabajo, y un día llegó a trabajar con un ojo morado y sin camioneta. Les dijo a todos que le habían robado el coche y la furgoneta. Lamentablemente para Clive encontraron la camioneta y a un hombre muy confundido que se preguntaba por qué la policía lo estaba arrestando. Después de un interrogatorio y un intercambio de mensajes de texto, descubrieron que Clive le había vendido la camioneta al hombre y se había puesto un ojo morado para que pareciera un robo. Clive fue arrestado. Tuvo mucha suerte porque su jefe no presentó cargos. El jefe me dijo más tarde que solo lo hizo por respeto a mi abuelo, y que lo único que hizo la policía fue para hacerle perder el tiempo. Después de gastar todo el dinero que tenía, volvió a quedarse sin hogar. Su único salvavidas era su hermano menor, llamémoslo Colin. Colin estaba en las Fuerzas Armadas y tenía un rango bastante alto por lo que he oído. Colin estuvo fuera de casa la mayor parte del tiempo durante el despliegue, pero logró comprar una bonita casa en nuestra ciudad. Dejó que Clive viviera en su casa con el acuerdo de que pagaría parte de la hipoteca. Ya sabes a dónde va esto. Dejó de pagar, dejó de mantener la casa y la trató como un antro de drogas. Colin le pidió que se fuera, pero Clive utilizó sus derechos de ocupante ilegal para evitar la expulsión. Debido a que Colin estaba en el extranjero, no podía regresar y arreglarlo y echarlo en persona y no tenía a nadie en el área para esperar a que Clive se fuera y cambiara las cerraduras detrás de él. Entonces Clive vivió en la casa durante 6 meses. Eso fue hasta que un padre enojado irrumpió y le dio una paliza a Clive. Verá, el padre descubrió que Clive, que por cierto tiene 41 años, había estado enviando mensajes de texto y vendiendo marihuana a una niña de 13 años.
Después de eso, Clive abandonó la casa y corrió con mamá. Por lo que he oído, Colin ha desmantelado la casa y la está vendiendo para acercarse a su base. Descubrimos la mayor parte de esto gracias a la hija de mi tía, Sue, la que echó a mi tía. Verás, mi hermano estaba de vacaciones en Turquía y casualmente estaba en la habitación del hotel junto a Sue. Se disculpó mucho con mi hermano y pensó que tal vez nos gustaría saber qué había sucedido. Parece tener una vida y una familia agradables y ya no vive en la casa que compartía con su madre. En general me alegro por ella, aunque no creo que intente arreglar nuestra relación. Sue me había dicho algunas cosas rencorosas en particular y nunca se había acercado para disculparse. Puede que todavía me sienta un poco amargado por eso. En cuanto a mi tía, no sé cómo sentirme. Espero que mejore y crezca lo suficiente como para echar a Clive, ya que eso solo la traerá a más problemas. En cierto modo, desearía poder reconstruir una relación con ella. Ella es el último vínculo vivo con mi abuelo y mi abuela, así como la única hermana viva de mi madre. Pero sé que nunca podría confiar en ella, nunca dejar de ver esa cara y el rencor que tenía hacia mí y mi familia. Ella eligió el dinero, o lo que ella pensaba que era dinero, antes que nosotros, y no creo que pueda perdonarlo. Pero no voy a hacer todo lo posible para hacerle más daño. Estoy feliz de estar en un lugar mejor ahora.